em, a punto de que acabe el año, su última sesión del diplomado. Entonces, bueno, pues se van cerrando varias cosas. Me da mucho gusto compartirlo con ustedes. Y bueno, pues en esta última sesión del diplomado, como lo había adelantado, vamos a retomar un video de una actividad previa que se realizó por la Escuela Judicial Electoral, quizás como por marzo del año pasado, déjenme ver, en mayo del año pasado. Y en esta actividad participaron la maestra Berenice García Guante, quien durante mucho tiempo fue funcionaria judicial del Tribunal Electoral, llegó a ser incluso secretaria general de acuerdos de la Sala Superior. También participa en esta actividad o participó el doctor Cliserio Coello Garcés, quien fue magistrado fundador de la Sala Regional Especializada, fue su primer presidente, y el doctor César Astudillo Reyes, quien seguramente varios de ustedes identifican, es un académico muy reputado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, experto en materia electoral. Bueno, pues el seminario en el que ellos participaron, o mejor dicho, la actividad en la que ellos participaron, se denominó Mesa Redonda Virtual, Comunicación Política y Redes Sociales, cómo superar sus retos para la democracia. Les había yo comentado al inicio que originalmente el doctor José Ramón Narváez había tenido el tino de plantear que retomáramos estas actividades académicas grabadas y que tratáramos de sacarles pues un doble provecho, no solamente al momento de haberse realizado, sino que se utilizara como material de consulta y de discusión. Así había sido en varios diplomados, incluso, bueno, pues todavía se conservan algunas sesiones en este formato. Creo que ustedes tuvieron así por lo menos una sesión con el doctor Narváez, donde discutieron una participación del doctor Guillermo Tenorio, pero a lo largo del tiempo me pareció que quizás sería conveniente no tener tantas actividades de este tipo y más bien tener sesiones o clases sincrónicas, ¿no? Con la participación en vivo del estudiantado, del facilitador y con temas o con el desarrollo de tema de manera un tanto inédita. Entonces, en lo particular, yo traté en esta emisión del diplomado de no llevar a cabo dos de estas actividades o dos actividades en este formato, pero me pareció importante dejar esta última, una pues por respeto, consideración al doctor Narváez, y otra porque me parece que algunos de los planteamientos que se exponen por parte de la y los expositores nos ayudan a recapitular varias de las cuestiones que hemos venido comentando a lo largo del diplomado. Entonces, por eso es que me pareció importante pues dejarlo en esta sesión de cierre. Y bueno, antes de comenzar propiamente con la discusión, quisiera hacer un espacio, abrir un espacio para solicitarles algún tipo de retroalimentación respecto al diplomado en esta que es la última sesión. Siempre suelo hacerlo, o por lo menos lo he hecho en las emisiones previas. Esto al margen de que eventualmente tengan la posibilidad de hacer una evaluación formal mediante algún mecanismo que ponga a disposición de todas y todos ustedes la unidad de capacitación de la Escuela Judicial Electoral. Me interesaría escuchar de viva voz pues algunos comentarios de su parte, ¿no? Tanto positivos como pues, aquellos que no lo sean. La verdad es que siempre la crítica constructiva pues justamente por definición nos ayuda a mejorar. Entonces, bueno, pues no deseo consumir demasiado tiempo para que nos enfoquemos en la actividad académica, que es lo que realmente interesa, pero no quise dejar pasar la oportunidad de consultarles, ¿no? De pedirles su opinión sobre este diplomado. No sé qué les han parecido los contenidos, los temas, los materiales de exposición, la secuencia de los temas, el enfoque que se les da, no sé, o sea, cualquier tipo de retroalimentación me parece que nos ayudaría a mejorar
en sus futuras emisiones este diplomado. Entonces, bueno, pues no sé si alguien tenga alguna opinión que nos pueda compartir. Adelante, Jadmi, por favor. El micrófono, Jadmi. Buenas tardes a todas y a todos. Yo tengo una duda, maestro, respecto a la constancia, ya que le preguntaba a la señorita Alice sobre ese segundo curso que nos están pidiendo como requisito para poder obtener la constancia del diplomado. Claro, después de entregar el trabajo que se pide también, que es la redacción de un texto respecto a lo que se aprendió en el diplomado. Quizás mis compañeros que ya han cursado ese curso de procedimiento especial sancionador, pues ya lo tienen, pero en mi caso yo no, yo nada más tengo el curso de introducción al derecho electoral, me faltaría ese que yo tenía entendido que lo podía estudiar paralelamente con el diplomado, que es lo que decía la convocatoria, pero pues no ha aparecido en la lista de cursos de la EGE y aparte, pues alguien por ahí creo comentaron en la primera sesión la maestra que nos impartió el primer módulo, es que iba a ser de manera automática que iban a registrarnos para poder cursar ese otro curso como requisito. Esa es mi duda. Bueno, mire, lo que sucede es que estos diplomados, para que reciban tal denominación, tienen que cumplir con determinado número de horas. Entonces, bueno, se hizo un cálculo por parte de las autoridades de la Escuela Judicial Electoral a efecto de que se sumaran las horas clase que tenemos de manera sincrónica a través de estos webinars y que se sumara un estimado de la carga académica que demandan los cursos autoejecutables, es decir, esos que se realizan sin el acompañamiento de un facilitador. Entonces, en todos los diplomados, hasta donde yo entiendo, se solicita uno o dos cursos autoejecutables para poder recibir la constancia. Y esto responde a lo que estoy planteando, a que entre los cursos autoejecutables y las clases sincrónicas se acumulen 120 o 140 horas, ¿no? Entonces, en efecto, para este diplomado, los cursos autoejecutables que se solicitan por la temática del propio diplomado son Introducción al Derecho Electoral y el Procedimiento Especial Sancionador, que tiene que ver con radio y televisión, sanciones por esta vía, etcétera. Bueno, por la vía del PES. Entonces, bueno, si no han realizado alguno de estos dos cursos, hasta donde yo sé, está abierto el curso de manera permanente en la página de la Escuela Judicial Electoral, pero la verdad es que no lo he confirmado recientemente. Entonces, lo que yo les recomendaría es que, si son tan amables, le dirijan un correo al maestro Miguel Ángel Sánchez Vieira, que es el director de capacitación externa, o bien a la maestra Arcelia Lugo. Sus correos pues son muy sencillos, miguel.sánchez, arcelia.lugo, con el dominio del tribunal, para que les externen estas inquietudes. Yo de cualquier forma me comprometo a servir como cadena de comunicación, como correa de transmisión, para transmitirles estas inquietudes y pues pedirles que estén atentos a la comunicación de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, ya envió correo el maestro Sánchez. Bueno, les comento, yo voy a estar, bueno, me comprometo a comunicarme con ellos, transmitirles estas inquietudes, las dudas, para que pues entren en comunicación con ustedes. Ellos deben de tener el registro de todos ustedes como alumnos y alumnas del diplomado. Entonces, bueno, pues con todo gusto, Jadmi, se lo hago saber al maestro Sánchez Vieira, a la maestra Arcelia Lugo, y pues estaríamos sujetos a lo que ellos respondan.
Creo que hay otras inquietudes. Primero doy lectura a las que tenemos en el chat y luego le cedo la mano a Juan Ignacio y Alan. Bueno, Mauricio Cervantes nos comenta que ha sido un programa extraordinario, sobre todo para él, que no es abogado, pero las descripciones de los temas son una maravilla. Muchas gracias, Mauricio. Ale Orozco, bueno, tampoco tiene el curso, por lo que entiendo. Igual voy a comentarlo al maestro Miguel Ángel. Voy a hacer el comentario en términos genéricos para que se comuniquen con ustedes. Blanca Janet también. Ok, Efren nos comenta que en un diplomado anterior que cursó, le enviaron la liga al curso que les habían hecho favor de inscribirse. En esta ocasión no les llegó y le escribió a la maestra Arcelia, pero no ha recibido respuesta. Bueno, les reitero, voy a comentar estas inquietudes con ellos, con Miguel Ángel y Arcelia, para que se pongan en comunicación con ustedes a vuelta de correo y les den las instrucciones precisas. Todo esto pues con la intención de que estén en condiciones de acreditar el diplomado y obtener la constancia correspondiente. Juan Ignacio, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. A mí el diplomado me ha gustado, me ha parecido interesante. Creo que se ha abarcado mucho, no solamente el modelo de comunicación como tal, sino varias cosas que van relacionadas a esta forma y hemos discutido nuevas formas de comunicarnos ahora. Entonces, a mí sí me ha gustado. Posiblemente considero que de cara a futuras convocatorias del mismo diplomado, pues conforme va la dinámica avanzando y van surgiendo nuevas inquietudes, pues se irán incorporando al temario. Y respecto a lo que comentaba la compañera Jadmi de la inquietud del curso, yo les puedo compartir mi experiencia. En otro diplomado me pasó lo mismo. Yo no tenía el curso que pedían para acreditar el diplomado y cuando me solicitaron la constancia, yo les manifestaba que no lo tenía, entonces que tenía que esperar a que lo abrieran la inscripción, cursarlo, y una vez que te obtenías la constancia, la remites y ya te demandan tu constancia nuevamente. O sea, sí hay esa flexibilidad de esperar el tiempo para poder cubrir este requisito. Esa es mi experiencia y se los comparto. En otra situación así pasó. Entonces, supongo que lo mismo es ahorita, y si hay varios compañeros que no tengamos este curso, pues a lo mejor sí podríamos solicitar que se abriera un poco antes de lo que lo tenían previsto, ¿no? Para que la pudiéramos cursar. Pero eso es como mi sugerencia, ¿no? Es lo que les puedo compartir. Y la otra parte, me agrada que tomen en cuenta nuestra opinión respecto de cómo van evolucionando los planes de estudio. Entonces, pues sí, eso es todo lo que puedo comentar al respecto. Muchas gracias, Juan Ignacio. Bueno, Juan Ignacio es alguien muy atento a los programas de capacitación y formativos que imparte la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias por compartirnos su opinión. Adelante, Alan Sánchez, gracias. Hola, maestro. Buenas tardes y a todas y a todos los compañeros y compañeras que nos hacen favor de acompañarnos en el diplomado. Primero, maestro, darle que los diplomados son excelentes, la verdad, al poderlos a lo mejor ver de un lado económico de una forma externa, sí es una inversión muy fuerte el querer estudiar la especialidad en Derecho Electoral o la maestría en Derecho Electoral, pues la verdad sí sale muy caro. Y creo que la EGE en esa parte sensible hacia los que en un momento determinado nos gusta mucho esta materia, el que haya la oportunidad de que sea gratuita. Agradezco infinitamente a los directivos, a los magistrados electorales esta visión de prepararnos a los que nos apasiona el derecho electoral. Maestro, pues nada más decirle que excelentes exposiciones. Yo en esta parte a mí me sirve mucho, yo tengo una agencia de marketing político, soy psicólogo y abogado, entonces conocer totalmente la cuestión en comunicación electoral, propaganda y medios y todo esto, pues nos ayuda mucho para que también nosotros a las personas que nos puedan contratar, sí venderles un producto de acorde a la exigencia de la ley, no engañar. O sea, no crear también productos que a la ciudadanía, ya lo estamos viendo, que requiere una clase política preparada, ¿no?
En algunas sesiones yo les decía, en México se vota se va a la una y se vota y se legitima la mentira, el engaño y la promesa. Ya no podemos hacer este tipo de elecciones. Tenemos que elevar el nivel y de verdad de elegir a políticos que requiere el país. Y maestro, y otra, en la cuestión de la comprobación, déjeme decirle, yo tengo toda el catálogo de cursos y algunos diplomados y no me han podido, y lo digo con un sentimiento, no todo puede ser bueno, pero estamos aquí para expresarlo, ¿no? Y creo que la construcción de mejorar las cosas se hace con el diálogo. Y ojalá usted sea el portavoz. Mire, a veces yo estoy escuchando a los compañeros que me antecedieron. No nada más es la asistencia y la acreditación de las constancias que piden en los cursos. No sé si sea mi único caso. A mí, desafortunadamente, en los trabajos que nos han solicitado, por uno o dos temas que a lo mejor a mí se me pasaron, se evalúa nada más, no mandaste 2 temas, no te doy la constancia. Y mire, maestro, yo de verdad ahorita ando en la calle, ando en el trabajo, pero digo, la asistencia, el curso, y que por el trabajo, por 2 temas que a lo mejor a mí se me pasaron, se juzgue todo el diplomado. O sea, sabemos que en México el papelito habla, la cultura del papelito habla. Y desafortunadamente en las currículas, en estas otras situaciones que uno pueda competir, pues ya no puedo demostrar que sí tengo un diplomado súper importantísimo para mi formación y por 2 temas no me dieron la constancia. Y ni siquiera tuvieron, y lo digo con este sentimiento porque digo, como abogados, hablamos de que si la notificación, que si el término, que si esto, tienen que ser puntuales, ¿no? A lo mejor un correo en el cual digan, ¿sabes qué? Por estos 2 temas no se te otorga hasta que uno de verdad dice, pasaron los 20 días, pasaron los 30 días y pues no me llegó la constancia. Digo, ¿y qué pasó? Hace uno de verdad todo lo imposible, maestro, de estar en las clases, a veces con la cámara apagada, no es porque uno no esté ahí atento, sino porque uno está atendiendo a la escuela y está atendiendo el trabajo. Esa parte de la sensibilización es de miles de mexicanos que tenemos que trabajar, pero también nos gusta formarnos, ¿no? Aunque no le guste al presidente, ¿no? Imagínese a un nivel de la República, el presidente que nos representa a todos, pues, no estudies, no te prepares. Y digo, qué tristeza, ¿no? Porque hay muchos abogados y profesionistas que están en este diplomado, que somos la cultura del esfuerzo, ¿no? El de estar preparándonos y formándonos para brindar un servicio de calidad, para ser un buen abogado, para ser un buen psicólogo. Y creo que esta parte por 2 temas, y ya me ha sucedido en otros diplomados, o sea, no lo digo de uno, de otros que digo, ¿cómo? ¿Por qué están evaluando? Y yo digo que si la constancia no la tienes, pues, o sea, la presentas después y con un trabajo de ensayo, me hubieran dicho, ¿sabes qué? A ver, puedes reponerlo, hay flexibilidad, pues sale, me apuro y lo reviso, ¿no? Pero pues así tan tajante de, pues no, porque le faltó esto y no se hizo acreedor a la constancia. Y digo, ¿y las asistencias y las participaciones? Okay. Gracias, maestro. No, gracias a usted, Alan. Mire, lo que puedo comentar al respecto es que, pues en efecto, en la Escuela Judicial tratamos de ser flexibles. Bueno, quienes llevan a cabo las actividades de control escolar, pues tratan de ser flexibles y estar atentos a esta situación que usted comenta. Nos queda perfectamente claro, y creo que hablo por todos los integrantes de la Escuela Judicial, de que pues es doblemente difícil para ustedes cursar los diplomados y que es muy meritorio que dentro de todas las actividades profesionales, personales, de esparcimiento incluso que ustedes tienen que hacer, sus obligaciones y responsabilidades particulares, se den el tiempo para cursar estos diplomados, lo cual refleja un interés por seguir formándose, como usted lo comenta. Aprovecho justo para
a título personal, pues expresarles mi más amplio reconocimiento a todas y todos ustedes justo por esa situación. Sin embargo, en descargo de la Escuela Judicial Electoral, me parece conveniente señalar que finalmente estos son programas curriculares, ¿no? Entonces, pues tienen que cumplir con ciertos requisitos académicos y hay ciertos aspectos de ellos que son inflexibles. Estoy hablando en términos generales, pero pues me parece que también habría que tener en consideración eso, porque yo creo que si a ustedes les interesa justo obtener la constancia, una constancia que expide una institución especializada de prestigio y demás, bueno, pues todo eso se construye con rigor académico, ¿no? Entonces, pues es necesario que en algunos puntos de los diseños, de los esquemas, de las estructuras, de las dinámicas, pues seamos un tanto inflexibles. Creo que es importante tenerlo presente, pero por supuesto no echo en saco roto su comentario. Igualmente, pues tomo nota y pues lo compartiré con las autoridades de la Escuela Judicial, en principio con los dos jefes de unidad y eventualmente pues con el secretario académico y la directora, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias, Alan. Bueno, pues vamos a ir cerrando la sesión de participaciones para que no nos coma el tiempo, pero bueno, pues es muy grosero que primero les dé la palabra y después los corte, ¿verdad? Entonces, bueno, pues les pediría, por favor, sus comentarios breves a Mirna, Efren y Noemí. Comenzamos por Mirna. Hola, buenas tardes. Respecto al curso, al diplomado, la verdad a mí me pareció muy interesante. Aprendí cosas que no quería creer o que desconocía. Y, sin embargo, dentro del plan, a mí me habría como sugerencia, pues me gustaría que se hubiera dividido en 2 diplomados. Uno que se enfocara más a toda la cuestión tecnológica de redes sociales, de su funcionamiento, su origen, cómo se manejan, desde el nivel internacional, nacional, toda esa parte. Y la otra, pues un poquito más enfocado a lo que es comunicación electoral con el modelo actual que tenemos, ¿no? Bueno, yo así lo hubiera visto para que se pudiera ampliar la explicación, se analizara un poquito más a fondo y estuviéramos, bueno, o sea, sí salimos bien preparados y todo, pero analizar un poco más a fondo algunos temas, ¿no? Eso, pues, sería como sugerencia. En cuanto al diplomado, bueno, yo la verdad estoy fascinada con los diplomados, me parecen excelentes, la plantilla de profesores son de lo mejor que hay. Y también en cuanto a las personas que están en tecnologías educativas, en capacitación, yo de mi parte considero que son muy flexibles, muy humanos, muy conscientes, cuando tenemos algún problema de que no llega a la liga o de que no se puede uno inscribir, creo que siempre contestan rápidamente y tratando de solucionar el problema. Sin embargo, pues yo creo que como en todo, pues debe de haber reglas y creo que también nosotros debemos cubrirlas, ¿no? Pero bueno, esa sería así como una opinión muy, muy personal. Gracias. Gracias, Mirna. Bueno, rápidamente comento que en el origen eran 2 propuestas distintas, en efecto, o sea, eran 2 diplomados, uno que fue propuesto por su servidor sobre el modelo de comunicación política y otro que fue propuesto por el doctor Narváez sobre nuevas tecnologías e Internet. Pero como había algunos puntos de convergencia, pues se decidió unificarlo y por eso es que pues tiene este diseño en donde se abordan, digamos que estas 2 grandes temáticas generales, pero en efecto en el origen eran 2 propuestas distintas, ¿no? Pero para economizar recursos, contenidos, para una mejor organización, planeación, etcétera, pues se tomó esta decisión de unificarlo. Pero muchas gracias por sus comentarios, Mirna. Efren, por favor. Gracias, maestro. Mi comentario en 2 sentidos. El primero, pues, un reconocimiento. Yo creo que ahí coincidirían mis compañeros conmigo,
a la Escuela Judicial Electoral por esa labor tan fundamental que están haciendo para fortalecer la cultura ciudadana, que los ciudadanos se acerquen precisamente a las instancias que procuran, digamos, justicia electoral, o que organizan las elecciones, o que fomentan precisamente los derechos políticos del ciudadano, y creo que ahí es una tarea que no podemos dejar de reconocer. Segundo sentido, a mí me ha resultado revelador el diplomado en muchos aspectos. Hay un punto, sin embargo, que sí, desde muy particular punto de vista, pudiera robustecer un poco todavía más el diplomado. Y me quiero referir a un elemento o a algo que es un daño colateral del nuevo modelo de comunicación política, que es el uso autónomo, si lo podemos decir de esa manera, de la pauta. Antes de las restricciones para que las personas adquirieran espacios de radio y televisión, en las campañas, los estrategas trabajaban mucho de la mano precisamente de cómo manejar las pautas. Es decir, muchas veces nosotros o los que verdaderamente hacían una estrategia electoral ya tenían preparados contenidos audiovisuales hasta de reserva en dado caso de que el contrario nos llegase a atacar sobre algún elemento en particular, y que lo podíamos utilizar o no lo podíamos utilizar. Ahora, bueno, y ahora con esta segmentación de los intereses de la población, pues todavía se ve más limitado el uso de la pauta, porque ya no tenemos la capacidad de poder presentar un mensaje a cierto sector de la población, es decir, a las mujeres, a los jóvenes, a las personas con discapacidad, o a las personas de la comunidad LGTB. En fin, finalmente el hecho de que el INE controle precisamente y distribuya la pauta de radio y televisión vino pues a limitar esto, pero además lo que le corresponde a cada partido lo controlan la cúpula de los partidos. Entonces, un candidato a una presidencia municipal chiquita o un candidato a diputado local o federal difícilmente puede acceder a estos tiempos de radio y televisión por esas limitaciones que se tienen. Entonces, no nos queda de otra, o a los candidatos no les queda de otra, más que el internet, las redes sociales y el marketing tradicional. Entonces, creo que hace falta discutirse un poco precisamente sobre cómo el nuevo modelo de comunicación política pues vino de cierta manera a darle un poco en la torre a la pauta y al uso autónomo en que uno, de acuerdo a la estrategia electoral, podía hacer uso de ella, ¿no? Creo que a lo mejor un módulo sobre eso sería relevante. Sería mi comentario. Muchas gracias, Efraín. Pues sí lo tomamos en consideración. Hay un tema en específico donde se aborda la cuestión de las pautas y la programación de los mensajes de los partidos políticos, pero como módulo del diplomado sobre el procedimiento especial sancionador. Entonces, quizás pudiéramos retomar algunos de esos contenidos para, pues, si no crear un módulo en específico de este diplomado, a lo mejor incorporarlo en alguno de los módulos para que se discutan, ¿no? Quizás en uno de los primeros donde se describen las características generales sobre el modelo de comunicación política, a lo mejor ahí lo podríamos insertar. Tomo nota de su aportación. Gracias, Efraín. Y bueno, por último, Noemí, por favor. Gracias, maestro. Buenas tardes a todas y todos. Sí, en realidad a mí me ha resultado muy útil este diplomado, este enfoque multidisciplinario, muy interesante.
Pero a mí en lo personal creo que un tema que podría ser, obviamente de otro tema, materia de otro diplomado, sería los criterios jurisprudenciales y la interpretación que se hace de las conductas de los actores políticos en un proceso electoral cuando hacen uso de las redes sociales. Creo que ese sí es un tema que me quedó claro que hay interpretación distinta en un momento distinto, dependiendo de quiénes son los sujetos denunciados, y eso es algo que creo que valdría la pena profundizar, porque luego los actores políticos no lo tienen claro. No lo tienen claro y eso sería interesante analizar para, pues, como una medida de, pues, socializar los criterios en ese sentido y que sea preventivo, no propiamente con un enfoque sancionatorio o punitivo, sino más bien tratar de prevenir, de informar qué se puede, qué no se puede, si es que, digo, sé que es complejo, pero pues para poder hacer labor didáctica y pedagógica en ese sentido, pues hay que comprender el tema al 100%. Y por eso, bueno, a mí me gustaría que si hubiera una especialización en este tema, un diplomado con más en ese sentido. Y por otro lado, que fuera por la tarde, por favor, porque por la mañana se me complica, que fuera por la tarde. Y obviamente celebro mucho esta oferta educativa virtual, porque pues democratiza el conocimiento, ¿no? Entonces, para nosotros nos hace, quienes no vivimos en Monterrey o no estamos en la Ciudad de México, en verdad sí es muy, muy importante, y felicidades sí por todos los ponentes, muy interesantes y de muy buen nivel su participación. Gracias. Gracias, Noemí. Pues también tomo nota de su comentario. La verdad es que no sé si los insumos, los antecedentes, los precedentes, los casos concretos nos den como para hacer un diplomado, o sea, todo un diplomado sobre la temática, pero sin duda quizás podríamos robustecer algunos contenidos de este diplomado a partir de lo que usted comenta, porque yo creo que sí sería conveniente identificar algunos casos concretos para ver, digamos, la construcción de la línea jurisprudencial correspondiente, ¿no? Porque pues al no estar regulado todo esto del ciberespacio, toda la propaganda que circula a través de redes sociales e internet, pues lo cierto es que más bien se van fijando las reglas mediante criterios jurisprudenciales a partir de la práctica, ¿no? Y además es muy interesante porque pues uno de los temas que hemos estado abordando a lo largo de las distintas clases es que pues la tecnología avanza vertiginosamente y lo que hoy es tendencia en un rato ya es pasado, ¿no? Ya es algo obsoleto. Entonces, pues lo que hoy pudo haber sido exitoso en términos de propaganda electoral en un contexto determinado, en un periodo electoral en específico, pues para las elecciones locales del año siguiente a lo mejor ya no lo va a hacer, o sea, no lo sabemos. Entonces, pues es interesante esto que usted plantea sobre ir, digamos, como articulando los distintos criterios para construir propiamente una línea jurisprudencial que pues incluso nos sirva como asidero, como usted bien lo plantea, ¿no? Como para, ante la ausencia de una reglamentación específica en materia de redes sociales e internet para propaganda electoral y política, pues bueno, es importante tener identificados los criterios jurisprudenciales y también esto que usted comenta, ¿no? ¿Cómo influyen en la práctica los criterios jurisprudenciales en términos de prevención? Digo, al margen, simplemente comento que en lo particular mi tesis de doctorado la estoy elaborando más o menos en este sentido. La hipótesis que yo sostengo es que las sanciones contenidas en la legislación electoral solamente cumplen parcialmente con su función, porque resultan medianamente efectivas por lo que se refiere a la restauración del daño alterado. Pero por lo que se refiere a la otra dimensión de prevenir, pues no estoy tan convencido, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo un tema. Muchas gracias, Noemí, por sus aportaciones.
Gracias también, Olegario, por su comentario. Y bueno, en general, muchas gracias a todas y a todos. Les reitero mi agradecimiento y mi reconocimiento a todas y a todos ustedes por haber llegado hasta esta parte. Bueno, pues vamos a 40 minutos después, vamos a comenzar con la actividad. De lo que se trata es de que veamos las participaciones de estos 3 expertos que yo les comentaba, bueno, 2 expertas y un experto, que son intervenciones de entre 12 y 15 minutos. La idea es que justamente dejemos correr el video por lo que corresponde a la intervención de cada una de ellos, y que en función de los planteamientos que hagan, pues hagamos pues un análisis, algunos comentarios en función de la exposición de cada uno. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, comenzamos con la maestra Berenice García Guante. Dejo correr el video. Sin duda alguna, el tema que ahora tendremos en esta mesa es sumamente relevante y va a ser muy importante para estas próximas elecciones. Para dar, digamos, el punto de vista que les voy a plantear, me gustaría dar primero algunos datos de unas recientes estadísticas respecto de, a partir de enero del 2020, cuáles fueron las redes sociales que más fueron utilizadas digamos, por los mexicanos. Primero vamos a decir que 80 millones de usuarios en México utilizan Internet. Más o menos, aproximadamente por persona, estamos 8 horas utilizando alguna red social o alguna red digital. Incluso entre las redes sociales más utilizadas, pues tenemos a Facebook, a YouTube, a Instagram, ahora recientemente TikTok, Twitter, Snapchat, entre otras. Hay otras plataformas digitales que aún todavía está la discusión si son redes sociales o no, pero sin duda alguna tienen un gran impacto para la comunicación social, que sería el WhatsApp, el Telegram, por ejemplo, algunas plataformas como Netflix, Amazon, incluso la comunicación a través de correos electrónicos. Y bueno, ahora con todas estas plataformas que ya se utilizan a través de Google Meet, de Zoom, etcétera, ¿no? Son varias. Entonces, dada esta nueva tecnología que se está implementando por las situaciones actuales, esto va a tener una repercusión muy importante en nuestro modelo de comunicación política. Recordemos que antes del 2007, en México, en nuestra Constitución, se permitía la contratación de tiempos en radio y televisión a los partidos políticos y a los candidatos para efecto de que ellos podían acudir a estas concesionarias, pagar los spots. Sin embargo, a partir de la reforma del 2007, nuestra gran reforma electoral, cambia nuestro modelo de comunicación política. ¿Para qué? Para que únicamente sea el Instituto Nacional Electoral la única autoridad autorizada para asignar estos tiempos en radio y televisión. Recordemos que la distribución de estos tiempos de radio y televisión, de un 100%, el 30% se divide en partes iguales entre todos los partidos políticos y los candidatos independientes, cuando ya estamos hablando dentro de una campaña electoral, y el otro 70% se divide únicamente entre partidos políticos de acuerdo al porcentaje de votación obtenido en la última elección. Este sistema de nuestro modelo de comunicación política podría traer una serie de ventajas y desventajas para algunos actores políticos. Sin embargo, esta situación que tenemos ahorita de contingencia, la pandemia, nos ha llevado a utilizar nuevas tecnologías, y por eso es que yo digo que a partir de este año, estoy convencida, entramos a una nueva era en la materia electoral y por lo tanto una nueva forma de ejercer nuestros derechos político-electorales. Lo podemos ver, por ejemplo, de entrada en las autoridades electorales que están sesionando a través de videoconferencias. Estamos viendo la necesidad de que las autoridades también implementen juicios en línea, donde ya cada vez más autoridades locales, incluso ya el Tribunal Electoral, ya está poniendo en marcha este juicio en línea. Incluso vamos a ver la necesidad de implementar y transitar ya a un voto electrónico. Sin embargo, ahorita lo que
nos va a poner en una situación compleja, pues son los dos procesos electorales, el de Coahuila y el del estado de Hidalgo, que ahorita están aplazados debido por esta contingencia, y que sin embargo se quedaron un poco antes de el registro de los candidatos y por lo tanto antes del inicio de las campañas. Sin embargo, aquí falta todavía por concluir algunas etapas del proceso, como es la capacitación de los funcionarios. Esta pues va a tener que empezarse a modificar para efecto de poderlos capacitar de manera remota. No solamente eso, sino que también las campañas electorales van a tener que cambiar su diseño. ¿Por qué? Porque precisamente ya no se van a poder hacer tantas reuniones donde exista cierta interacción con muchas personas, más porque el tema de la contingencia pues aún no termina, y cuando ya sea, digamos, sea el semáforo en verde, pues se van a tener que hacer algunas precauciones para realizar estos eventos de campaña. Entonces, y no solamente eso, también en la jornada electoral, pues se va a tener que tener cierto cuidado, como ya ha ocurrido en otros países de donde este año pues han tenido elecciones. Entonces, vamos a ver que todos estos elementos, incluyendo, por ejemplo, ahora el reciente decreto presidencial emitido en recientes fechas, por el cual incluso hay una modificación a los tiempos fiscales, es decir, hasta antes de que inicien las precampañas, hubo una reducción de minutos que se le dan a las autoridades electorales y a algunos spots de partidos políticos, y esto también nos indica que la autoridad electoral pues va a tener que empezar a explotar los medios digitales, las redes sociales, para también dar a conocer pues el tema de sus facultades, como es una credencialización, la actualización de los datos de las personas en sus credenciales de elector, etcétera. Entonces, también las autoridades electorales se van a ver obligadas precisamente a utilizar estas redes sociales. Ahora, en materia electoral, si nosotros nos ubicamos, ¿cuáles serían la regulación que tendríamos en estas redes sociales? Veíamos que poco a poco se ha ido implementando y podríamos hablar en general de determinadas reglas, pero hay algunas de manera específica, dada las características de una red social, pues que no vamos a poder nosotros regular de manera como si regulamos otros medios de comunicación, como es radio y televisión, como son los medios impresos, etcétera. Por poner algunos ejemplos, bueno, la base fundamental al momento de que el Tribunal Electoral analiza el tema de redes sociales, pues es en primer lugar la protección al derecho de acceso a la información y a la libertad de expresión. Incluso retomando los criterios de la Sala Superior y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos que estos criterios a la hora de referirse a las redes sociales, pues sí buscan en todo momento privilegiar estos derechos de acceso a la información y de libertad de expresión, y únicamente pues cuando sí va a ser alguna restricción a uno de estos, pues sí hablan a ciertos requisitos que se deben atender. Por ejemplo, cuando a través de la red social pues está cometiendo algún delito, se está incitando algún tema de violencia, estas restricciones pues serían válidas. Incluso la Suprema Corte nos ha dicho que estas restricciones pues deben de estar establecidas en la ley, tener un fin legítimo, ser proporcionales y ser necesarias. Y si nosotros nos vamos a la doctrina, bueno, más bien a la jurisprudencia del Tribunal Electoral, pues también bien vemos que en una serie de tesis, tanto relevantes como de jurisprudencia, o el camino que siguen es siempre, digamos, maximizar estos dos derechos y ya en casos excepcionales, pues sí restringirlos. Yo qué diría, en materia electoral, las redes sociales tendrían que atender a la mayor protección a la libertad de expresión y acceso a la información, y obviamente cumplir con las reglas de propaganda electoral. Como bien mencionabas hace un momento, Wendy, estas reglas de propaganda, pues tu contenido tiene también ciertas limitaciones, su temporalidad tiene ciertas limitaciones. En cuanto a contenido, pues el tema de no calumniar a alguno de los candidatos, y también recientemente recordemos que se publicó en el mes de abril una reforma en materia de violencia política en razón de género, y ahí también ya se establecen nuevas reglas para esta propaganda electoral, y que concretamente es que no debe contener elementos de violencia política hacia las mujeres, y por otra parte tampoco alguna cuestión que digamos sea para denostar o por ejemplo digamos a una mujer pues sí afectarla en su imagen por el hecho de ser una mujer. Entonces
tendrá que seguir esta propaganda en redes sociales, las reglas de la propaganda electoral previstas. Sin embargo, otro tema a lo que nos enfrentamos en esta propaganda, y creo que es el fundamental, es saber concretamente el origen para poder fiscalizar estas campañas electorales e incluso cuando se cometan algunas infracciones en materia electoral, pues llegar a los responsables de la publicación de este tipo de propaganda y que sean sancionados administrativamente en la materia electoral. Por eso aquí vamos a tener, en materia de fiscalización, sí me gustaría rescatar algunos criterios que ya tiene el Instituto Nacional Electoral respecto de esta fiscalización de los recursos de los partidos políticos, concretamente en las redes sociales, y como podemos ver, se enfocan más, digamos, a cuando realizan contratos por publicación o por promocionar, por ejemplo, algún tweet, por entrar a ciertas redes sociales y tener algún banner o que nos salga alguna propaganda cuando abrimos una página de internet o bien cuando los candidatos hacen sus páginas de internet y es donde se están promocionando. Todo esto, digamos que analizarlo y fiscalizarlo es sencillo. Pero sin embargo, cuando estamos viendo que hay cosas en las redes sociales que no podemos saber el origen, por ejemplo, o no es tan sencillo, reconociendo que en la materia electoral es muy rápido todos los procesos que se siguen, en especial los especiales sancionadores, y por lo tanto es complicado llegar al origen para sancionar a los responsables, como sería, por ejemplo, cuando se pagan determinados bots en las redes sociales, cuando se sube alguna propaganda de carácter negativo, alguna propaganda de carácter prohibido, pues muchas veces no se sabe o es complicado saber quién la subió porque pues no necesariamente va a haber algún contrato o algún vínculo. Al respecto, me gustaría resaltar incluso dos temas muy interesantes del Tribunal Electoral. Ustedes recordarán uno que fue en el 2015, de unos tweets que subieron algunos artistas en la época de veda electoral, en el proceso electoral del 2015, y donde era para apoyar a candidatos de un determinado partido político. Y ahí la Sala Superior lo que resolvió fue, bueno, una protección a las personas que en los tweets, en sus cuentas de Twitter, en sus redes sociales, emiten comentarios a favor o en contra de alguien, pues se les permitió el ejercicio y esa protección de la libertad de expresión. Sin embargo, sí se sancionó al partido político por considerar que llevaba algún beneficio implícito en estas manifestaciones en periodo prohibido. Honestamente, yo no comparto esta resolución. Yo sí creo que al final no se debió sancionar al partido político tampoco, pero bueno, digamos, esa ya sería otra discusión. Y otro asunto bien importante sobre tema de redes sociales fue en el pasado proceso electoral del 2018, donde se eligieron, entre otros cargos, a los senadores de la República y hubo una denuncia concretamente a un candidato a senador por utilizar en sus redes sociales, en un video que subió a una de sus redes sociales, algunas playeras de equipos de fútbol. Él traía una playera y venían algunas marcas en estas playeras. Entonces, ahí sí se hizo que se deberían de considerar estas marcas para temas de la fiscalización de los recursos del candidato, porque se ven beneficiados con utilizar estas marcas. Incluso en la sentencia de la Sala Superior es muy curiosa porque ordenan al Instituto Nacional Electoral sí tomar en cuenta estos gastos para como gastos de campaña, sumarlos al tope de gastos del candidato, pero un elemento a considerar es que tenían que analizar cuántos followers tenían, cuántos retweets se dieron, cuántos likes, etcétera, lo cual yo creo que si lo vamos a hacer con todos, haría imposible hacer un análisis tan minucioso en todos los casos de todos los candidatos. Recordemos que este proceso electoral, donde algunos inician en septiembre, el federal inicia en septiembre, pero vamos a tener en las 32 entidades federativas procesos electorales y se van a elegir más de 3,000 cargos a nivel nacional. Entonces, realmente la fiscalización, que ahorita es una facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral, pues se puede complicar el hacer estas investigaciones de manera tan específica. Además de que, bueno, cuando uno maneja Internet,
Ahorita hay unas figuras que nosotros, si ustedes las pueden ver, que son los denominados influencers. Ahí vamos a ver cuando ellos suben determinada información a favor o en contra de un partido político, pues cómo se va a cuantificar, si se va a proteger la libertad de expresión o se le va a cuantificar algún tipo de propaganda al candidato. Aquí tuvimos, en el caso precisamente del candidato a senador, ya el Tribunal Electoral en su momento resolvió que una influencer que apoyó a ese candidato no se podía cargar ese gasto como de campaña porque tenían una cierta relación con la persona que era influencer, una relación, digamos, que era más como afectiva y por lo tanto no se veía la intención de querer promocionar en su calidad como de influencer. Sin embargo, vamos a ver qué pasa en este proceso electoral. Pero como podemos ver, todo este sistema, todo nuestro modelo de comunicación política y más ahorita como estamos en esta situación, nos va a llevar a que nuestras próximas elecciones se van a ganar en campaña a través de lo que son las redes sociales, todo el abanico que tenemos de redes sociales. Por lo tanto, es muy importante analizar cómo está su reglamentación y, bueno, cuáles han sido los criterios para proteger estos dos derechos que van de la mano, la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y principalmente porque en una democracia es necesario que los ciudadanos emitan su sufragio de manera informada. De momento me quedaría yo aquí y bueno, ya seguiremos después. Muchísimas gracias, Wendy. Bueno, como ustedes pueden advertir, la maestra Berenice García Guante abre muchas aristas sobre las cuales podríamos discutir, pero bueno, por cuestiones de tiempo, yo destacaría solamente algunas. En principio, pues bueno, enfatizar esto que ella señala sobre el criterio jurisprudencial que ha sido fijado en distintos casos, en distintos expedientes, tanto por la Corte como por el Tribunal Electoral, de entender las redes sociales como un mecanismo que potencia la libertad de expresión, ¿no? Y que en caso de que la libertad de expresión que se manifiesta a través de redes sociales sea motivo de algún tipo de restricción, pues esta tiene que ser la mínima posible, ¿no? Y tener un asidero jurídico. Por ejemplo, que pues vulnere algún principio que rige la función electoral, el principio de equidad en la contienda o qué sé yo, bueno, solamente en un supuesto así sería válido, sería aceptable que se establecieran límites a la libertad de expresión en redes sociales. Un segundo aspecto que me parece importante destacar es la dinámica en que funcionan las redes sociales e Internet y que pues hacen circular la información. Lo refiero en particular por el aspecto que ella comenta sobre los bots y el anonimato, ¿no? Hoy en día muchas estrategias de campaña recurren a la contratación de estas granjas de bots, que pues no son otra cosa que gente que abre y controla determinadas cuentas en redes sociales para generar tráfico de información, tratar de posicionar un tema, una etiqueta, un video, para hacerlo o con la intención de hacerlo viral, obviamente con un propósito específico, ¿no? Denostar un candidato, hacer que se hable de él, evidenciarlo, generar polémica, colocarlo en el ojo del huracán. Si es un candidato gris del cual nadie habla, bueno, pues incluso también quienes de ustedes son expertos en marketing o se dedican a algo así, pues sabrán que muchas de o una de las premisas de la mercadotecnia consiste en que se hable bien del producto o que se hable del producto, ¿no? O sea, si es desconocido, el ponerlo en el escaparate, pues ya es ventaja, ¿no? En todo caso, después, pues habría que tratar de componer las malas percepciones, las malas opiniones, pero por lo pronto, pues es importante ponerlo en el radar de la gente. Bueno, pues estas fábricas de bots y el anonimato de muchos de estos contenidos, pues es una realidad a la cual nos tenemos que enfrentar y que me parece que da un indicio, un indicador de por qué a lo mejor no es tan conveniente pensar en regular redes sociales e internet en materia de propaganda como sí ocurre para radio y la televisión, porque en realidad creo que sería
una historia que no terminaría nunca y que difícilmente lograríamos atajar. No sé si hayan visto como parte de los casos relevantes del Tribunal Electoral en materia de redes sociales e Internet, un asunto bastante añejo, cuando pues, de alguna forma empezaba a discutirse todo esto, y que se refiere a una parodia que circuló en YouTube de una canción que era interpretada por el actor Gael García Bernal y que pertenecía a la película Rudo y Cursi, en donde participaba él con Diego Luna. Bueno, esta parodia utilizaba la melodía de la canción, el video de la canción, pero era una sátira, una crítica, pues de hecho bastante álgida en contra del entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera. Bueno, pues este fue uno de los casos primigenios en materia de redes sociales e Internet y sigue, me parece, siendo muy importante porque algunas de las dificultades que presentaron las autoridades electorales, a las cuales se afrontaron, siguen estando vigentes. Por ejemplo, en aquel caso, pues se trató de identificar a la compañía y bueno, pues resulta que muchas de estas oficinas pues tienen una representación en México, pero las oficinas principales están en California, en San Diego, qué sé yo, ¿no? Entonces, incluso esto también ha sido motivo de polémica, porque pues estas empresas dicen, bueno, pues o sea, el derecho electoral será muy válido allá en México, pero yo tengo mi domicilio fiscal y jurídico en una nación distinta. Entonces, pues, en realidad, pues casi que háganle como quieran, ¿no? Digo, no, por supuesto que no es una cerrazón tan abierta, pero pues sí explica cierta parte del fenómeno. Ahora, también, otro aspecto que me parece importante destacar es la alusión que hace ella a el caso de Samuel García en la campaña para en la campaña para senador. Recordemos que, bueno, pues hoy es gobernador del estado de Nuevo León, pero hace 3 años contendió por la senaduría de aquella entidad. Y este caso al que ella hace alusión, también no sé si lo hayan visto en su momento, pero es muy interesante porque quien impugnó la elección pretendía que se anulara la elección por un aparente tope o rebase al tope de gastos de campaña. Y lo que argumentaba la parte actora era que se había beneficiado del posicionamiento, del prestigio, del conocimiento de determinadas marcas comerciales. Lo que sucedió es que, como lo refiere Berenice García Guante, Samuel García, en su etapa de candidato a la senaduría, personalizó algunas playeras de la selección de fútbol, de la selección mexicana y del equipo de fútbol Tigres. Entonces, quienes impugnaron esta elección decían que, bueno, pues se había beneficiado, reitero, del posicionamiento de todas las marcas de los patrocinadores de ambos equipos de fútbol, del selectivo nacional y del equipo de Tigres, ¿no? Este fue un asunto muy interesante que dividió opiniones en la sala superior. De hecho, fue aprobado por mayoría, por el voto en contra, si no me equivoco, del magistrado Indalfer y del magistrado Vargas, y bueno, finalmente fue aprobado. Y lo que ocurrió, la consecuencia que tuvo ese fallo judicial es, como bien lo explica la maestra García Guante, que el INE implementara una metodología un tanto sui generis para identificar justamente el número de seguidores de las cuentas sociales, tanto de él como de su entonces novia, el número de veces que se había posteado y reposteado cada una de esas publicaciones, y a cada una se le otorgó un valor monetario para hacer justamente la cuantificación y entonces verificar si en efecto se habían rebasado los topes de gastos de campaña o no. Al final, bueno, pues con todo y el cálculo que se hizo, no rebasaba los topes de gastos de campaña y la elección se mantuvo firme, ¿no? Como ella bien lo refiere, García Guante, quizás esta metodología no sea usada nuevamente porque la verdad es que es sumamente complicada y de hecho en su momento Ciro Murayama estableció que, bueno, pues los mecanismos para
llevar a cabo el seguimiento de fiscalización sobre publicidad en redes sociales, pues ya estaba fijado, ya era una metodología utilizada por el Instituto Nacional Electoral, y esta que había sido sugerida, o mejor dicho, mandada, ordenada por la Sala Superior, pues era o iba a ser aplicada solamente al caso concreto, ¿no? Comparto la opinión de que muy probablemente no volvamos a utilizar esta metodología, o bueno, las autoridades electorales no la vuelvan a utilizar, porque imagínense lo que significaría el apegarnos a este criterio jurisprudencial. O sea, si resulta que un candidato aparece en una imagen con una gorra de Adidas o con una sudadera Puma, y esa imagen se distribuye quién sabe cuántas veces a través de publicaciones en redes sociales, pues tendrían que hacer esta cuantificación en la unidad de fiscalización del INE, y eso mismo hacerlo con absolutamente todos los demás candidatos prácticamente en cualquier momento, ¿no? Porque pues no sabemos en qué momento se va a tomar la foto y en qué momento la va a postear el candidato o la candidata en cuestión. Entonces sería algo humana, materialmente imposible. Y el otro tema que destacaría para seguir ya con los demás segmentos de esta mesa redonda, se refiere al caso de los influencers, en particular, pues el que ella refiere del Partido Verde. Recordemos que esta mesa redonda fue realizada en mayo del año pasado, en un contexto en donde pues apenas estábamos descubriendo la pandemia. En términos electorales estaban en marcha los procesos comiciales de Coahuila y de Hidalgo, incluso, bueno, pues fueron pospuestas las fechas de la jornada electoral hacia el otoño, casi el invierno. Y bueno, en ese contexto se dio esta plática, y por eso ella refiere el asunto de los influencers y el Partido Verde Ecologista de México, que data del año 2015. Bueno, pues hoy podemos hablar de una experiencia similar que se vivió con distintos influencers y el Partido Verde Ecologista de México en estos comicios federales del 2021, pero con una interpretación tanto administrativa como judicial distinta, precisamente teniendo en consideración aquella otra experiencia previa, porque recordemos que lo que ocurrió en 2015 y que se replicó ahora fue que un conjunto de personalidades públicas pertenecientes a la farándula, al deporte y demás, emitieron durante el periodo de veda electoral que va de la conclusión de las campañas a la realización de la jornada electoral, distintos mensajes en favor de las propuestas de campaña del Partido Verde. Bueno, en aquella ocasión, en 2015, justo como lo refiere Berenice, el criterio que se adoptó fue de aplicar una sanción al Partido Verde Ecologista de México por no haberse desvinculado oportuna y efectivamente de todas estas publicaciones, y en el caso de quienes las habían emitido y que no eran militantes ni representantes del Partido Verde, bueno, pues se les respetó el derecho a la libertad de expresión. Aún así, la Sala Superior determinó que la sala especializada llevara a cabo una investigación más meticulosa para corroborar que se trataba de un ejercicio espontáneo de libertad de expresión de todas estas personas, ¿no? Aunque la Sala Superior advertía que había ciertos elementos que significaban, podían ser interpretados como indicios de que estábamos o de que se estaba ante una campaña mediática orquestada con toda premeditación, ¿no? Bueno, al final no pasó nada realmente relevante. Como les digo, se impuso una sanción al Partido Verde, y en el caso de los particulares, pues se les respetó el derecho a la libertad de expresión. Pero en estas elecciones del año 2021 tuvimos una situación similar, ahora no tanto con la participación de deportistas, conductores y cantantes, sino de influencers, es decir, de personas que tienen una amplia comunidad de seguidores en sus redes sociales, ¿no? Pero en esta ocasión, pues el criterio que se adoptó, tanto por el INE como por el tribunal, en función de que fue ratificado, es que, bueno, pues el Partido Verde
no se había desmarcado oportunamente y de hecho en esta ocasión había quedado plenamente acreditado que se había dado a la tarea de reclutar influencers a efecto de que pues apoyaran la difusión de algunas de sus propuestas de campaña, ¿no? Entonces, lo que tuvo como consecuencia en esta ocasión esta experiencia es que el INE impusiera una sanción que consiste, además de una multa, de una sanción económica, consiste en suspender la prerrogativa de acceso permanente a radio y televisión al Partido Verde Ecologista de México por un año. Es por eso que durante estos meses que han corrido desde la jornada electoral hasta hoy, diciembre, no hemos visto mensajes del Partido Verde Ecologista ni en radio y televisión, ¿no? Y además, pues se les impuso algunas sanciones igualmente a los protagonistas de esta experiencia, es decir, a los influencers, ¿no? Sanciones que van desde las amonestaciones públicas hasta sanciones económicas. Entonces, bueno, pues vemos cómo de alguna forma cambió un poco el criterio en este sentido, adoptado por tanto el INE como por la Sala Superior en experiencias similares, ¿no? Otro último aspecto que me interesa destacar y que se relaciona también con el caso o con la persona de Samuel García, pues es la campaña que llevó a cabo ahora para la gubernatura de Nuevo León, en donde se vio nuevamente apoyado por su esposa, ¿no? Hace 3 años, cuando contendió para la senaduría, pues era su novia, ahora es su esposa, y bueno, pues el criterio que fue adoptado por la Sala Superior, no sé si lo hayan visto, reitero, en su clase correspondiente, fue que en este caso, como hay un vínculo matrimonial, pues no se podría considerar como pues una violación al modelo de comunicación política, en función de que lo esperable de una relación marital, pues es que se apoyen entre sí, ¿no? Entonces, ese fue el criterio adoptado por la Sala Superior y por ello fue que revocó la sanción que había sido previamente impuesta por el Consejo General del INE hacia el partido, Movimiento Ciudadano, hacia la propia influencer y Samuel García como candidato, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos un criterio jurisprudencial que pues, ha resultado un tanto polémico, pero que de alguna forma es consistente, porque si retomamos justamente la experiencia de la elección del año 2015 en la que él contendió por la senaduría, de hecho, pues justamente Berenice García Guante lo refiere, bueno, pues como había una relación sentimental, una relación de pareja, igualmente en su momento, en su oportunidad, la Sala Superior consideró que no había una conducta que pudiera ser sancionable, ¿no? Porque pues había este vínculo afectivo. No se trataba de una influencer que fuera reclutada, que fuera contratada, sino que pues era alguien que por su cercanía, por su afecto con el candidato, pues apoyaba sus pretensiones políticas, ¿no? Entonces, bueno, pues aun cuando ahora en 2021 ese fallo de la Sala Superior pudo haber resultado un tanto polémico, lo cierto es que pues es consistente con el adoptado 3 años antes. Lo que pasa es que ahora generó más ruido porque pues, Samuel García ganó la gubernatura y porque en 3 años seguramente ha crecido el conocimiento, la identificación de su esposa como influencer, ¿no? Pero en realidad el criterio me parece que es el mismo. Bueno, vamos a ver a continuación el siguiente segmento que está a cargo del doctor Astudillo Reyes. Quienes me acompañan y a todas y todos quienes nos están viendo. La verdad es que estamos convocados a reflexionar sobre un tema muy importante, además de suma actualidad. Yo me voy a valer sobre todo de lo que acaba de comentar Berenice en torno al modelo de comunicación política que se implementó con la reforma de 2007, nada más diciendo que, digamos, si tratamos de encontrar cuál fue el impulso que estuvo detrás de esa reforma, vamos a encontrar que fue un impulso ordenador.
Se trató de ordenar la participación de la radio y la televisión dentro de la política, sobre todo entendiendo que son intermediarios muy importantes entre los mensajes que emiten los partidos políticos, sus candidatos y la ciudadanía. Ese impulso ordenador bien pronto entró en un desfase. Utilizo la palabra desfase, otros han utilizado la palabra crisis. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de la forma en que se modeló este nuevo modelo, valga la redundancia, se utilizó un mensaje, un formato único, que fue el mensaje del spot, que hoy claramente está rebasado, porque además es contrario a las premisas de la comunicación política, que trata de auspiciar más bien un diálogo, una interacción, y este formato no ayudaba. En segundo lugar, porque fue una regulación rígidamente ordenada, y rígidamente ordenada porque la subimos al orden constitucional. Curiosamente, esa rigidez, no voy a profundizar, pero hoy de alguna manera está salvaguardando las premisas de ese modelo, y a propósito de ello fue que el INE ha ido a la Suprema Corte controvirtiendo también este decreto emanado por el presidente de la República. Finalmente también, bueno, adicionalmente, porque este modelo establecía un conjunto de mensajes unidireccionales a través del formato al que ya me he referido del spot, en donde básicamente había una construcción del mensaje que se quería hacer llegar a la ciudadanía en época de campaña, en donde después no había ninguna interacción, y en ese sentido, desde entonces, se dijo que esta spotización no favorecía la libertad de expresión en el ámbito político, porque era una repetición masiva del mismo mensaje a través de distintas cadenas televisivas y radiofónicas. Adicionalmente, también se criticó que dar a los partidos políticos y a sus candidatos la exclusividad en el acceso a la comunicación política dejaba de lado otras voces que también eran relevantes. Después entraron las voces de los candidatos independientes, pero este debate de si deben ser los únicos que tengan voz en las campañas, pues sigue vigente. Bien pronto, como dije, este modelo entró en un desfase. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que nosotros terminábamos de implementar el modelo de comunicación política entre 2007 y 2008 de cara a las elecciones de 2009, también veíamos que paralelamente se estaba produciendo la irrupción masiva del uso de las plataformas tecnológicas y las redes sociales en el ámbito político. Si bien las plataformas ya estaban ahí y las redes sociales iban en crecimiento, lo cierto es que en las elecciones de 2009, después en 2012 y así sucesivamente, vimos cada vez el papel más importante que tienen estas redes, sobre todo para llevar información que les sirva a la ciudadanía para analizar el sentido de su voto y para decidirlo en consecuencia. Lo que estamos viendo hoy, me parece, es que frente a esta inicial vertebración de la comunicación política, bajo estas premisas formales en 2007, hoy estamos viendo la emergencia de unas redes sociales invertebradas. ¿A qué me refiero? Hoy estamos viendo la irrupción de una comunicación política que es permanente, ya no es intermitente. Finalmente, la ordenación que hicimos en 2007 es todavía una comunicación intermitente que se agudiza en época de campaña, que es cuando la masa, el volumen de spots llegan y es donde los vemos repetitivamente en la radio y la televisión. Pero hoy en día estamos frente a una comunicación política permanente. Basta abrir Twitter, basta abrir Facebook para darnos cuenta que hay mensajes que tienen una orientación directa en el ámbito político o también velada, una crítica, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que hoy estamos ante una comunicación política de carácter permanente que se asocia además con que antes habían pocos espacios para la deliberación, sobre todo porque definimos que esta deliberación se tenía que dar en la radio, en la televisión y en los medios impresos. Pero hoy estamos viendo que frente a estos pocos espacios hay una infinidad de canales de comunicación. Ya Berenice nos puso en el escenario el conjunto de redes sociales que hoy se utilizan y yo no dudaría, además viendo
que algunos candidatos hoy son bastante peculiares, que al rato estén utilizando el TikTok, bailando, haciendo uso de canciones, etcétera, etcétera, para promoverse ya directamente en campaña y para promover sus propuestas, su discurso de campaña. ¿Por qué? Porque esto, repito, va de la mano con esta pluralidad, esta apertura de los canales de la comunicación política derivado de las redes sociales. Esto ha dado como consecuencia también que lo que antes era un acceso restringido, hoy sea un acceso masivo. Prácticamente cualquier persona que tenga acceso a Internet a través de un dispositivo móvil, a través de una computadora, puede participar de la comunicación política y entonces ha habido esta rebelión de las masas, se ha llevado al ámbito tecnológico, utilizando esta frase y este libro tan importante de José Ortega y Gasset. Pero también hoy estamos viendo que frente a esta libertad que permiten las redes sociales, estamos viendo también derivaciones en donde cada vez vemos más que detrás de ellas hay ejercicios de manipulación que a veces pueden tener consecuencias menores, pero a veces podemos darnos cuenta que sí tienen la capacidad de variar el sentido de una cantidad importante de votación, de tal suerte que sí tienen posibilidad de inclinar la balanza en el ámbito de las elecciones. A esta, incluso, digamos, sobre esta irrupción de las redes sociales, probablemente no escuché a Bere comentar, por ejemplo, la emergencia del Zoom, que es una plataforma que hoy la estamos utilizando muchísimo y que también permite conectarse a muchas personas e interactuar directamente. Probablemente en las próximas campañas, en una de esas, la de Hidalgo y la de Coahuila, van a tener que hacer uso de estas porque todavía vamos a estar saliendo de la pandemia. Yo espero que las de 2021 ya hayamos regresado a la normalidad, pero hoy Zoom y otras plataformas, el Moodle y varias de ellas, permiten hacer debates interactivos aquí en las redes sociales, realizar entrevistas, realizar conferencias. Es decir, lo que estamos viendo es cómo esta irrupción, este pluralismo de redes sociales va a cambiar el modelo de campañas. Esto ya lo estábamos viendo en las anteriores, lo vimos claramente en 2012, pero me parece que lo vamos a ver cada vez de manera más aguda. Estamos pasando de lo que yo he denominado campañas contemplativas, en donde el ciudadano es solamente un sujeto receptor de los mensajes de los partidos políticos, a campañas replicantes, campañas interpelativas, y no dudo que las de estas de 2020, pero sobre todo las de 2021, sean campañas cada vez más beligerantes. Esto es, estamos viendo un contexto también de exacerbación social a partir de que las ideologías se están llevando al extremo y de la defensa, de esta gran transformación que propone el gobierno de la 4T frente a los partidos tradicionales que hemos tenido, que rechazan en buena medida las medidas sanitarias, las medidas económicas, las medidas de la reapertura y de la vuelta a la normalidad, de tal suerte que estos son elementos que me permiten asumir que probablemente tengamos campañas cada vez más beligerantes. Voy a dos puntos finales que me interesan remarcar. Uno es las redes sociales y la pandemia. Me parece que podemos asumir todos que una emergencia por su propia naturaleza libera los condicionamientos, ¿no? Principio de legalidad, de que las autoridades solamente pueden hacer lo que expresamente le está permitido. Eso exacerba la discrecionalidad porque además estamos ante toma de decisiones de carácter acelerado. No hay mucho tiempo para pensar qué se va a hacer, sino hay que tomar las decisiones y eso está modulando los controles, más en este gobierno que tiene una participación y una presencia muy importante en las cámaras y también está postergando las responsabilidades. Hoy probablemente lo que menos quiera escuchar el público es que algunas decisiones, como no están adecuadamente tomadas, hay que exigir responsabilidades en este momento. ¿Por qué? Porque ahora el centro de atención está en salir de este momento de crisis y después las responsabilidades vendrán posteriormente. Pero precisamente por eso necesitamos que el derecho mantenga su capacidad de control político y ordenación social. ¿Por qué? Porque en algún momento
vendrán también esas responsabilidades, y una de ellas es cuando vengan las elecciones. Por eso yo creo que hoy uno de los derechos más importantes tendrá que ser y tiene que ser la libertad de expresión y el acceso a la información, sobre todo porque son herramientas que en el corto plazo nos permitirán reconstruir las decisiones gubernamentales y la racionalidad al tomarlas, para ponderar si las mismas estuvieron justificadas, si fueron débiles o si fueron excesivas, y si de ellas se desprenden responsabilidades ulteriores. Y justamente por eso necesitamos también preservar la memoria de todo lo que está ocurriendo a partir de la documentación de lo que está pasando, preservando la transparencia y sobre todo esta memoria documentada de la pandemia, ya que será un banco de datos esencial para la rendición de cuentas de nuestros representantes populares, y porque no tengo duda que la gestión política de la pandemia del coronavirus será uno de los principales ejes sobre los cuales van a girar los mensajes, la propaganda, los debates en las elecciones del 2021, porque estaremos convocados a elegir, y esto va a ser bien importante, no solamente a una nueva camada de representantes populares, sino haciéndonos cargo de que esa camada tendrá a su cargo la reconstrucción del tejido social de la pospandemia. Es decir, en algunos casos vamos a quedar tan lastimados que esta convocatoria a elecciones va a ser para que en algunos ámbitos no solamente se mantenga la continuidad de ciertas políticas, sino haya que modificarlas drásticamente. Por eso yo creo que lo que es muy importante es profundizar en la importancia de recuperar la normalidad de las elecciones. Me parece que el llamado a elecciones es muy importante porque, así como urge que nosotros en lo individual y como sociedad recuperemos nuestra salud, la salud colectiva, la salud individual de aquellos que estén afectados, la República también necesita recuperar su salud. Y esa recuperación de la salud pasa necesariamente por las elecciones, sea para calificar adecuadamente las decisiones que se tomaron, sea para tomar una orientación distinta. Culmino diciendo qué me preocupa. Me preocupa que hoy, y lo estamos viendo, yo hace rato les comentaba a Berenice, a Wendy, a Alfonso, que llevaba desde las 9 conectado en otro evento, pues justamente hoy estamos cada vez pasando más tiempo conectados, más tiempo utilizando el Internet, y eso también hace que cada vez estemos agregando más datos a nuestro expediente digital. Navegamos hoy no nada más para pedir comida a domicilio, no nada más para pagar nuestras tarjetas, utilizamos nuestros dispositivos para un conjunto de datos, y eso va almacenándose en nuestro archivo digital, este archivo digital invisible, de tal suerte que sí va a ser muy importante que las autoridades, sobre todo el INAI, el INE y el tribunal, pongan la atención en el uso de estos datos, porque seguramente van a querer ser utilizados en la época de elecciones. En ese sentido, es muy importante que pongan especial atención a ellos, porque necesitamos que, es verdad, por un lado se siga potenciando un debate público más abierto, una sociedad más participativa y una democracia más incluyente, pero también se necesitan establecer las barreras necesarias para salvaguardar nuestra información, para que no sea utilizada inadecuadamente sin nuestro consentimiento, porque están ahí almacenados nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras afinidades políticas, y en ese sentido, repito, necesitamos que estas instituciones básicamente pongan la atención en ellas para que pongan, para que nos ayuden a preservar y pongan las barreras necesarias para preservar esos espacios íntimos al conocimiento ajeno, a las redes sociales, cimentando esta ágora virtual al que, como esta presencia, estamos concurriendo todos sin que ninguno esté presente de manera presencial. En ese sentido, yo pondría énfasis en estos datos, esperando las preguntas de nuestro público. Muchas gracias. Bueno, pues igual hay muchas cosas por comentar, pero por cuestiones de tiempo yo me enfocaría en dos aspectos muy puntuales.
Una es sobre lo que comenta el doctor Astudillo respecto a cómo las nuevas tecnologías, en particular las redes sociales, dan la posibilidad de crear esto que él denomina como campañas deliberativas, ¿no? Como campañas replicantes, en donde ya las y los ciudadanos no nos asumimos solamente como receptores de información, sino también tomamos un papel o podemos tomar un papel activo, ¿no? Dentro de la discusión pública. Pero esto me lleva a una reflexión en particular que tiene que ver con la calidad de la comunicación que se genera en las redes sociales, que pues, es un tema que de alguna forma hemos venido abordando. Que bueno, él menciona que, por ejemplo, cuando se gestó el modelo de comunicación política con la reforma del 2007-2008, se regularon, entre otras cuestiones, el acceso a radio y televisión, y se hacían críticas en ese contexto respecto al modelo que se estaba definiendo y que de alguna forma afianzaba como vehículo de la comunicación el spot, ¿no? Y él refiere que los spots, pues por supuesto que no abonan a la discusión, son más propios, son palabras mías, son más propios de la publicidad comercial. La idea del spot es insertar un mensaje, un contenido en específico entre el público, entre la audiencia, y no tanto pues alentar el debate público, ¿no? Bueno, pues hoy en día contamos con más herramientas, se potencia la libertad de expresión, etcétera, pero no estoy tan convencido de que se haya mejorado la calidad de la comunicación. Y de hecho, bueno, pues él refiere casi con voz de profeta que en las próximas elecciones a lo mejor íbamos a ver candidatos bailando en TikTok, y bueno, pues la profecía se cumplió, y pues eso en definitiva creo que no abona a la calidad de la comunicación, ¿no? Por supuesto, todas las estrategias políticas son válidas siempre y cuando pues, no se trastoque la normativa electoral, pero pues no por ello dejan de ser cuestionables, y no por ello pues deja de reconocerse el flaco favor que le hacen a la comunicación política electoral, y sobre todo pues las consecuencias que derivan de ello, ¿no? Es decir, la comunicación política electoral tendría que contribuir en principio a gestar un diálogo de mayor calidad, un diálogo en donde circulen las ideas, que permita a la mayor parte de la población obtener información que de alguna manera les sea útil para definir el sentido de su voto, entre otras cuestiones, ¿no? Bueno, pues hoy en día estamos quizás en el peor de los escenarios posibles, porque seguimos teniendo el esquema en radio y televisión basado en spots, y aparte, pues la trivialización que distingue a los spots ha sido llevada a cabo, ha sido trasladada al ámbito de las redes sociales e internet, pero con otras modalidades. Entonces, pues la verdad es que sí tendríamos que reflexionar detenidamente respecto hacia dónde estamos caminando en términos de comunicación política electoral con el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, sobre esto ya hemos venido discutiendo en las clases previas. El otro aspecto que me parece importante destacar es lo que él refiere respecto al Big Data, que también ha sido un tema recurrente en las distintas sesiones. Incluso ustedes tuvieron un módulo en específico con el ingeniero José Antonio Cejudo, y que, bueno, como él lo comenta, el doctor Astudillo, toda esta información que a veces brindamos sin reflexionar en que lo estamos haciendo, pues nos puede colocar en una situación de vulnerabilidad, o en muchas situaciones de vulnerabilidad. Ya la sesión anterior comentábamos, o bueno, yo en lo particular les comentaba algunas de estas amenazas que se refieren a el robo de identidad, los fraudes electrónicos, la manipulación que se puede hacer de ciertos colectivos sociales en el contexto de elecciones, o incluso también en términos comerciales, ¿no? O sea, si tradicionalmente el marketing por radio y televisión apostaba a estos mensajes subliminales que nos orillaban inconscientemente a contratar o consumir determinado producto, pues ahora estas mismas dinámicas han sido trasladadas al ámbito del marketing político, pero además a través de estas nuevas tecnologías. Entonces, pues también eso nos tendría que llamar a una reflexión interesante. Y
Y bueno, pues esos son los dos aspectos que yo destacaría por cuestiones de tiempo para que nos dé oportunidad de revisar el último planteamiento a cargo del doctor Cliserio Coello, porque sin demérito, por supuesto, de las intervenciones del doctor Astudillo y de la maestra Berenice García Guante, hay tres premisas que me resultan sumamente interesantes planteadas por el doctor Cliserio Coello, que podríamos interpretar como una suerte de contradicciones conforme avanza el desarrollo democrático, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a revisar a qué se refieren estas tres premisas que explica el doctor Cliserio Coello. Es el último segmento de alrededor de 20 minutos, entonces pues apenas se nos va a dar tiempo de concluirlo y dejar algunos minutos para alguna réplica de parte de ustedes. Para abordar desde luego un tema que es de suma trascendencia hoy en día. A mí me ha llamado mucho la atención la interrogante que tiene la denominación de esta mesa, comunicación política y redes sociales, y inmediatamente se plantea la siguiente interrogante: ¿cómo superar sus retos para la democracia? Es decir, ¿cómo superar los retos de la comunicación política para la democracia? ¿Cómo identificamos la relación de las redes sociales con el modelo democrático y entonces cuáles son sus retos? A partir de esta interrogante que creo que acertadamente ha planteado la Escuela Judicial Electoral cuando ha organizado esta mesa, me han surgido algunos elementos que quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, cómo se revelan algunas paradojas que están presentes hoy en día entre las redes sociales y el modelo democrático. Y para ello es importante revisar algunos datos. Según la encuesta realizada por Latinobarómetro, en América Latina ha decrecido la confianza de la ciudadanía por la democracia. Y por eso yo considero que al tratar este tema de las redes sociales y la democracia, se pueden advertir o detectar al menos tres parámetros. Ya que ante la pregunta de si la ciudadanía de Latinoamérica está satisfecha con la democracia de su país, en la mayoría de los casos vemos datos bastante complejos. El más alto es Uruguay. El 53% de los encuestados considera que está de acuerdo o satisfecho con el modelo democrático, mostrando el nivel más alto de América Latina. Y aquí, desde luego, tenemos que hacer varias reflexiones, y por eso quiero plantear este tema en términos de paradojas, porque teóricamente siempre hemos sostenido que la aceptación de la democracia como modelo conlleva altos índices de participación ciudadana. Es decir, no podríamos entender al sistema democrático sin participación ciudadana. En la década de los 90 del siglo XX había una gran preocupación por la apatía social, la apatía ciudadana de involucrarse en los asuntos públicos. Hoy vemos una realidad totalmente diferente, y esta puede advertirse con claridad en las redes sociales. De tal manera que la paradoja que hoy está presente, al menos en Latinoamérica, es que ante los bajos niveles de aceptación del modelo democrático, se tiene como respuesta una alta participación ciudadana. Y sabemos que la participación ciudadana es un elemento vertebral y esencial del modelo democrático. Difícilmente podemos entender al modelo democrático sin participación de la ciudadanía. Por una parte, tenemos un déficit o un desánimo por este modelo en Latinoamérica, pero utilizamos uno de los elementos vertebrales del modelo para ponerlo de manifiesto. En los últimos años hemos visto mejores índices de participación en las elecciones. Podemos observar las últimas elecciones de años recientes en los diferentes países de Latinoamérica, y vemos los altos índices de participación ciudadana. Por ejemplo, la amplia legitimidad con que llegan sus gobernantes. Pero además de esa alta participación ciudadana, hemos visto cómo la sociedad se involucra cada vez más en los asuntos públicos.
públicos, toma parte en la cosa pública. Y esto se da principalmente a través de las redes sociales. Hoy las redes sociales son como esos kioscos de las plazas públicas, en donde los vecinos, las personas se congregaban, intercambiaban puntos de vista, reflexionaban, debatían sobre los asuntos de su colectividad. Hoy tenemos kioscos virtuales donde las personas interactúan, reflexionan, debaten, contrarrestan otras informaciones, cada quien expresa sus puntos de vista, hay denominadores comunes, pero también hay posiciones antagónicas. De manera que ante estos kioscos virtuales de esta etapa del siglo XXI, pues podemos ver o entender que el sistema democrático no puede visualizarse de ninguna manera sin incluir estas nuevas formas de participación o interacción de la ciudadanía sobre los asuntos públicos. Es verdad que las redes sociales también sirven para otro tipo de interacciones que no necesariamente tienen repercusiones en la cosa pública o en el ámbito de lo público, pero sí hay una relación muy importante entre la comunicación política, la acción comunicativa de la representación política con la ciudadanía y lo que se establece o se manifiesta en las redes sociales. Y de tal manera que aquí está lo que yo podría entender como el primer dato paradójico y relevante. Si bien ha crecido el desánimo por el modelo, también lo es que hay una participación ciudadana mucho más activa, libre, espontánea, plural, determinante, que pretende articular sus demandas a través de uno de los elementos del modelo democrático, que es la libertad de expresión y la participación ciudadana. De tal manera que a mayor participación ciudadana a través de estas plataformas, como es el caso de las redes sociales, no le corresponde una mayor confianza en el modelo. De tal manera que yo anotaría esta primera paradoja para luego emitir algunas consideraciones sobre ello. La segunda paradoja que yo advierto en esta relación entre redes sociales y democracia es que teóricamente se ha establecido que a mayor transparencia y rendición de cuentas, mayor satisfacción con el modelo democrático. Uno de los elementos importantes de las transiciones democráticas es generar elementos de transparencia y de rendición de cuentas. De ahí que en los modelos transicionales de la democracia, uno de los elementos más importantes es convertir las instituciones y las acciones gubernamentales en cajas de cristal, transparentar, rendir cuentas. Hoy advertimos un aumento importante de la transparencia y la rendición de cuentas en América Latina, ocupan una gran parte de la agenda gubernamental en la región, sin embargo, no ha logrado contener el descenso de la credibilidad y de la falta de confianza o del déficit de la confianza de la ciudadanía frente a las instituciones. Es decir, todos los gobiernos interactúan en las redes sociales, han modificado sus esquemas de comunicación, han transitado del modelo tradicional de rendición de cuentas a los nuevos modelos que ofrecen las plataformas electrónicas y las redes sociales, difunden videos informativos, se hacen cápsulas cortas, se interactúa y se debate con la ciudadanía, se plantean los casos de éxito, existen nuevas modalidades de la rendición de cuentas y de la transparencia, por lo tanto, teóricamente, con los teóricos de la democracia, tendríamos que decir, a esto le tiene que corresponder una mejor percepción de la ciudadanía con el modelo. Y esto, desafortunadamente, por los datos que nos arrojan algunos ejercicios, como la encuesta de Latino Barómetro, pues esto no es así. Bueno, la tercera paradoja. Las redes sociales constituyen un instrumento o vehículo para la libertad de expresión. Este es un aspecto medular del sistema democrático. Sin embargo, también la difusión de hechos y noticias falsas, las fake news, están orientadas a la desinformación, por lo tanto, minan y ponen en déficit la credibilidad del modelo. Las fake news tratan de incidir en la percepción que tienen las personas sobre sus instituciones y si estas noticias falsas logran
apoderarse o apropiarse de la opinión pública, pues desde luego hay una percepción del modelo democrático que no puede ser positivo. Las redes sociales, por lo tanto, por este carácter dinámico e interactivo que tiene, se convierten en un caldo de cultivo propicio para sembrar la desinformación y las denominadas fake news. Ahí encuentran un buen espacio para diseminar, para tratar de influir en la opinión pública sobre determinados aspectos que carecen de veracidad. Y estos términos, desde luego, las fake news y la posverdad, no son términos del todo novedosos. Es decir, en esta década, en la segunda década del siglo XXI, se pudieron ver estos dos fenómenos, cómo interactuaban las fake news con el elemento de la posverdad. La posverdad no es más que el tomar una decisión en un momento dado con la información que está presente en el contexto, en las redes sociales, y analizar tiempo después, a posteriori, en lo posterior, si esa decisión estuvo influenciada o no con elementos que faltaron a la verdad. Y tenemos muchos casos en la última década. Un ejemplo de ellos es el Brexit, ¿no? Donde se difundieron en las redes sociales una serie de mitos sobre el futuro de Inglaterra, y un análisis posterior de los elementos informativos que estuvieron presentes para influir en la toma de las decisiones de las personas, pues advierte que no tenían elementos o no había una corrección de veracidad en esa información. También en el 2016 pues, se planteaba cómo se podían generar algunas acusaciones por la supuesta contratación de servicios integrales para influir en la toma de las decisiones en las elecciones, sobre todo en Estados Unidos como tal, a través de las redes sociales. Es decir, ¿cuál es el reto frente a estas tres paradojas? Es decir, ¿se pueden imponer garantías de corrección o de veracidad a la información que está presente en las redes sociales? ¿O es necesario mantener estos espacios como espacios de plena libertad? Pero creo que aquí debemos hacer algunas puntualizaciones muy importantes sobre el tipo de información que se difunde en las redes sociales. Desde luego, las opiniones están ausentes de un canon de veracidad. Es decir, la manifestación libre de las ideas, la posición ideológica de las personas, pues difícilmente pueden pasar por un canon de veracidad, porque se están sujetas al debate. Es decir, ahí difícilmente podemos generar un ejercicio de falso o verdadero. Son percepciones ideológicas sobre hechos, cada quien puede emitir una opinión, puede estar a favor o en contra de determinada decisión. Por ejemplo, las opiniones de carácter religioso, pues difícilmente las podemos pasar por un canon de veracidad, es decir, el credo, las creencias o las convicciones ideológicas son propias del ámbito de las ideas y difícilmente podemos decir que es falso o verdadero. De tal manera que las opiniones como tal, como se dan también en los medios de comunicación tradicionales y que se expresan en las redes sociales, algunos pueden gustarles, en otras ocasiones puedes coincidir con ellas, a veces depende del planteamiento ideológico del que se parta y a partir de ahí se puede debatir sobre esas opiniones. Es decir, pero las fake news no están centradas en el ámbito de las opiniones, de la libertad de expresión sobre lo que cada quien considere de acuerdo a sus convicciones ideológicas. El segundo elemento que creo que es importante distinguir es la calumnia, porque la calumnia es la imputación de hechos o delitos falsos a una persona en específico. Es decir, también puede haber una fake news con un elemento de calumnia, porque le imputa una noticia falsa, un hecho falso o un delito falso a una persona. Pero ahí hay una imputación. Se usa la red social como un vehículo para imputar a una persona sobre hechos falsos. A diferencia de las fake news que tratan de incidir en la opinión pública o que tratan de generar una apreciación o una percepción sobre el modelo de gobierno o el modelo democrático a partir de elementos de desinformación.
Y claro, ahí estamos frente a un elemento muy específico de las fake news que en concreto constituyen acciones de desinformación sobre hechos o noticias, ¿no? Falsas. Faltar a la verdad para condicionar o influir en la toma de las decisiones o en las percepciones que la ciudadanía tiene sobre el mundo. ¿Cómo entonces discernir entre la verdad y la falsedad frente a las fake news? Esto es muy complejo. ¿Y qué hacer frente a la desinformación sin afectar la libertad de expresión? Estas son algunas de las interrogantes que estas paradojas nos ponen sobre la mesa. Algunos países, por ejemplo, han optado por la regulación. En Alemania se planteó ante su parlamento la regulación de las redes sociales y obliga a las plataformas a eliminar contenidos falsos. Es decir, el responsable de vigilar que se esté difundiendo contenido que tenga ciertos elementos de veracidad, la garantía de la corrección de la veracidad está a cargo de las plataformas electrónicas, es decir, Facebook, Twitter y todas estas plataformas tienen la obligación de retirar o de sustraer la información que falta a la verdad. Italia planteó en el 2019, previo a esta pandemia, la posibilidad de multar hasta con 5.000 euros por difundir noticias falsas, tendenciosas o que desinformen. Sí, estas noticias que puedan afectar la percepción de la veracidad. Y en Rusia también se han planteado algunas propuestas similares. No obstante que en algunos países europeos se ha explorado esta posibilidad, también hay que decirlo que el camino de la regulación tampoco ha sido exitoso para evitar el elemento de las fake news en las redes sociales, dada la dinámica y la naturaleza con la que ahí se intercambia información. Desde mi punto de vista, no todas las acciones del contexto social deben ser motivo de regulación. Es decir, no toda interacción que se genera en el contexto social debe necesariamente tener un marco regulatorio. Es decir, hay otros elementos. Hamilton decía que cuando el legislador toca la libertad se disminuye, porque le ponemos límites, porque le ponemos contornos, porque le ponemos las posibilidades de que se ejerza de determinada manera, horarios, condiciones o requisitos. De manera que la regulación siempre lleva el acotamiento de una libertad. Esa es la consecuencia de toda regulación. Cuando nosotros afirmamos que hay algo que no está regulado, es porque hay una amplia libertad para el ejercicio de determinado derecho en ese rumbo. Y es lo que sucede en la mayoría de los modelos democráticos con las redes sociales. En este caso, considero que el autocontrol de las redes es una vía que puede generar buenos resultados. Y los hemos visto. Cuando alguien difunde una fake news, de manera inmediata, alguien la contrarresta. Y esto puede darse a partir de 3 elementos fundamentales. El primero es propiciar, motivar, generar la posibilidad de que exista debate sobre cualquier información que se pone a consideración en las redes sociales. Con ellos contrarrestan de mejor manera los hechos falsos, que es lo que sucede hoy en día. Alguien hace un planteamiento y los propios usuarios de las redes sociales debaten, condicionan, desenmascaran, dan la otra visión de las cosas, propician cuando se difunden imágenes falsas o adulteradas o alteradas, alguien pone la imagen verdadera, cuando se dan datos maquillados con el objeto de generar una opinión pública adversa a determinada decisión, la ciudadanía reacciona. Es decir, los aspectos de la libertad de expresión se contrarrestan con otras expresiones. Es en la medida en la que generemos y fomentemos el debate, podemos entonces minimizar los impactos negativos que las fake news tienen en el modelo democrático. La segunda es generar aspectos de denuncia. Algunas plataformas como Twitter, Facebook y otras más tienen algunos elementos de denuncia. Es decir, si alguien tiene conocimiento que se están difundiendo hechos o noticias falsas
y que se puede contrastar con algunos elementos de veracidad, entonces presenta la denuncia correspondiente ahí mismo en las plataformas. Cuando hablo de la denuncia, son las denuncias digitales, por supuesto. Se ha utilizado este término en el ámbito jurídico también para estas plataformas. Y la tercera es generar los esquemas de verificación de la información. Unas plataformas han generado este aspecto de contralorías internas, en donde revisan algunos esquemas de verificación de la información. Y ahí, desde luego, tendríamos que ser muy cuidadosos para evitar que estos esquemas de verificación de la información se constituyan en elementos de censura previa, sin algunos criterios para evitar que se afecte la libertad de expresión. De tal manera que no considero que el Estado deba ser un Estado corrector, un Estado que regule en exceso la libertad de expresión, las redes sociales, la naturaleza que éstas tienen, pero sí es importante emitir algunas conclusiones muy breves a partir de estas tres paradojas y de estos retos que hoy tienen las redes sociales para el modelo democrático. Primero es que tenemos que entender las nuevas realidades. No podemos seguir analizando estos temas desde la óptica tradicional. Teóricamente se había dicho que a mayor participación ciudadana, mayor coincidencia con el modelo. A mayor transparencia y rendición de cuentas, mayor coincidencia con el modelo, y en la medida en la que se generen mayores elementos de libertad de expresión, también se preserva de mayor manera el modelo. Hoy estamos viendo que esto no es del todo así, es decir, esto es verdad, pero tiene algunos elementos problemáticos dada la forma en la que hoy se está generando e interactuando en las redes sociales. De tal manera que creo que es muy importante entender estas nuevas realidades, articular estas nuevas paradojas en el entorno democrático y, desde luego, mejorar las condiciones de igualdad en el acceso a la información para fortalecer la pluralidad en el debate. Lo más importante en esta relación de las redes sociales y la democracia es el principio del pluralismo, es decir, de qué manera se puede generar un cúmulo importante de interacciones para que la sociedad pueda definir libremente, discernir libremente sobre la información que hay. Por tanto, desde mi perspectiva, el camino es resolver los problemas que plantea este reto de redes sociales y democracia con mecanismos propios de la democracia. Libertad plena en estas redes sociales, pero sobre todo con fomentando la pluralidad para el debate público. Muchas gracias. Buen día. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, pero pues solo para puntualizar esta última participación, yo destacaría dos cuestiones puntuales. Primero, los planteamientos que hace sobre estas paradojas, que a mí en lo particular me parecen un aporte muy, muy importante. O sea, a mayor participación política que se da con la llegada de las redes sociales, tenemos un menor aprecio por la democracia. A mayor impulso de modelo de Estado abierto, de gobierno abierto, parlamento abierto, justicia abierta, tenemos igualmente una cierta carencia de credibilidad en las instituciones públicas. La tercera paradoja, las redes sociales e Internet potencian la libertad de expresión, pero también pueden generar fenómenos indeseados como la infodemia o la difusión de redes sociales y la difusión de noticias falsas y la proliferación de la posverdad, ¿no? Ese es el primer apunte. El segundo apunte tiene que ver con la regulación. Yo no sé si lo había comentado en alguna de las sesiones previas, pero el tema de la regulación en realidad sí amerita una discusión muy importante, en particular para el caso mexicano, considerando los antecedentes de nuestro sistema político, de nuestro sistema electoral, de las características de nuestro sistema o de nuestro modelo de comunicación política. Pero en lo particular, en lo muy personal, a mí me parece que no, a lo mejor no es lo más conveniente regular redes sociales e Internet, ¿no? Porque su servidor es más partidario de la libertad
o de la amplitud de la libertad, ¿no? No sé, a mí no me agrada mucho la idea de que sea el Estado quien me diga qué contenidos son positivos y qué contenidos no. Es como asumir una suerte de paternalismo respecto a la ciudadanía, ¿no? A lo mejor, por supuesto, tendríamos que evitar caer, copiar el modelo de comunicación política estadounidense, en donde todo el mundo dice lo que quiera y nadie, nadie se queja, ¿no? No hay ni siquiera canales procesales, judiciales, como para canalizar algún tipo de queja en este sentido. Ya decíamos que el modelo de comunicación política en Estados Unidos se basa precisamente en la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, uno de los principios básicos, y por lo tanto, pues no se pueden establecer restricciones al respecto, ¿no? A lo mejor no tendríamos que caer en ese exceso, pero yo sí soy partidario de que comencemos a flexibilizar el modelo de comunicación política, porque además entre más cerrado lo hagamos, entre más candados tratemos de imponerlo, pues de imponerle es más difícil que se cumpla la ley, que se cumpla toda la normativa electoral, ¿no? Entonces, bueno, esos son los dos aspectos que yo destacaría de entre todo el planteamiento que hace el doctor Clicerio Coello. Y bueno, ya estamos sobre el tiempo, pero igual, si alguien desea hacer alguna aportación, algún comentario de cierre, alguna reflexión, pues podríamos destinar un par de minutos para ello, ¿no? No sé si alguien desea hacer algún comentario. Si no, bueno, pues ya sé que están cansados, es viernes, son las 7 de la noche, ya es la última sesión del diplomado. Bueno, pues no me resta más que, bueno, reiterarles de nueva cuenta mi reconocimiento, mis felicitaciones por haber llegado hasta este punto, conminarles a que realicen el trabajo, a quienes les falta llevar a cabo este curso autoejecutable para poder conseguir la constancia, el diploma, pues por favor háganlo. Como les comentaba, yo voy a transmitir sus inquietudes al maestro Sánchez Vieira y pues espero que pronto reciban una solución, una información satisfactoria. Bueno, pues no me resta más que despedirme, agradecerles a todas, a todos su asistencia, su atención. No, creo que el requisito de asistencia es del 80%, no es del 100%. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas. Igual les deseo muy felices fiestas. Cuídense mucho porque todavía estamos en pandemia y seguramente nos volveremos a encontrar. Estoy a sus órdenes. Les proporciono mi correo electrónico, es rafael.caballero@te.gov.mx. Bueno, pues un gusto compartir con ustedes todo este tiempo y estoy a sus órdenes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias.